nosotros lo que es Dios, porque cada día estamos aprendiendo, hermano. Llevo desde los 10 años en el Evangelio, pero eso no es que sepa más que vosotros, sino que llevo todos esos años aprendiendo, pasando pruebas, dificultades, teniendo experiencias hermosas y teniendo otras experiencias menos hermosas, pero lo que quiero decir con esto es que cada día voy conociendo al Señor, cada día voy aprendiendo de Él, porque nunca llegaremos a aprenderle, nunca llegaremos a aprender totalmente ni a conocerle hasta que no estemos en su presencia. Dice que cuando estemos delante de su presencia, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. No es que conoceremos al Señor, sino entonces nosotros seremos o sabremos cómo fuimos conocidos, sabremos cómo Dios nos conoció, cuando Él preparó todas las cosas para tener ese encuentro, Él con nosotros. Porque no fue un encuentro de nosotros con Él, aunque es recíproco, ¿no? Pero fue un encuentro que lo preparó el Espíritu Santo. Porque si nosotros estamos aquí, no es mérito nuestro, sino es porque el Espíritu Santo, por su gracia, que Él vino a la tierra para revelarnos la verdad de Jesucristo, y Él nos convenció de que éramos pecadores y que había un juicio. Y que en ese juicio, si nosotros no había alguien que nos abogara por nosotros y nos justificara delante de Dios, íbamos a correr el riesgo de que nos podíamos perder y irnos a una eternidad sin Dios. Entonces el Espíritu Santo nos dijo, oye, hay un juicio y si tú no tienes a alguien que te justifique, a alguien que abogue por ti, vas a correr ese grave peligro. Y entonces también el Espíritu Santo nos convence de que el diablo está acabado, está vencido. Y entonces nos dice, si Cristo lo venció, nosotros ahora tenemos esa oportunidad de apropiarnos de todos los beneficios que Cristo ha aportado para nosotros. Y cuando nosotros le hemos creído al Espíritu Santo, ¿qué pasó? Pues que empezamos a caminar con Dios. Y Él con nosotros, y empezamos a disfrutar, y empezamos a conocer cada día al Señor. Yo me acuerdo una vez que en la congregación donde estoy pastoreando, el pastor que estaba antes que yo estaba, y aún estando yo allí, ya pastoreando, cuando una vez le dije, yo aún no conozco al Señor tal como Él es. Y dijo, pues yo sí. Y pues bueno, pues bendito seas tú, ¿no? Digo, yo aún no le conozco tal como Él es el Señor. Yo creo en Él con todo mi corazón, pero hay tantas cosas porque el Señor es tan grande, es tan ilimitado, que nosotros, hermanos míos, nosotros cuando pensamos en el Señor lo pensamos con una mente limitada, con una mente pequeña, y entonces nos forjamos un Dios conforme a nuestra mentalidad. Pero no podemos, hermanos, tenemos que pensar que el Dios que hizo el universo, el Dios que ha creado todas las cosas, daros cuenta qué clase de Dios. Y no me refiero a que sea muy alto, muy grande, muy gordo, no, sino el poder, la grandeza y la soberanía de Dios. Y ese es nuestro Dios, ese es tu Dios y ese es el mío, hermanos míos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir conociéndole cada día. Porque conforme tú vayas conociendo a Dios, te vas a enamorar más de Él. Va a ser más fiel, te va a costar menos seguirle. Aunque el diablo se oponga, aunque tu carne se oponga y esté cansada y abatida y tengas desgana y te pasen 1000 cosas por tu mente, pero siempre le dirás a tu carne, mira lo que te digo. Yo sé muy bien a quién he creído, como decía Pablo, no en quién. Pablo no decía, yo sé en quién he creído, no, yo sé a quién he creído. Entonces he creído a un Dios que es fiel, que es poderoso, que es grande, y en ese Dios es el que yo sigo y tengo que seguirle todos los días de mi vida. Amén, hermano. Pues mirad lo que dice el Señor Jesús en el capítulo 14 de Mateo, verso 13 al 21. Dice, oyendo Jesús, ¿qué había oído Jesús? Que le habían cortado la cabeza a Juan el Bautista. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. No fueron en moto, ni en coche, ni en burras. Fueron a pie, lo que había. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos
y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Eso es lo que hacía nuestro Señor. Siempre misericordioso, siempre compasivo, y sigue siéndolo igual. Él no ha cambiado, hermano. El Dios que tú y que yo tenemos no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo, el lugar es desierto. Estábamos en un lugar apartado, lejos. Y la hora ya pasada, es tarde. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. ¿Cómo? Él le dijo, dadle vosotros de comer. Dirán ellos, anda, menudo la que nos ha liado este hombre. Y ellos dijeron, no tenemos aquí. Dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Eso es lo que tenían. Y él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. El Señor especifica aquí las cantidades porque podemos pensar, pues a lo mejor le dio a 5 o 10 personas de comer, no, especifica las cantidades, 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Mirad, daros cuenta algo extraordinario. Por un momento, mientras que algo está aconteciendo, hay una mujer caprichosa que quiere la cabeza de Juan el Bautista, porque ha denunciado el pecado a Herodes. Herodes no le quiere matar porque le tiene respeto, sabe que él es un hombre de Dios, me refiero a Juan el Bautista. Pero resulta que esta mujer, Herodías, que era su cuñada, estaba viviendo con el cuñado, había dejado a su marido y era amante de Herodes. Y entonces el profeta, Juan el Bautista, denunció su pecado. Él no se escondía, le dijo, no te es lícito tener la mujer que tiene, está viviendo en adulterio o en fornicación, en adulterio. Entonces esto, claro, a la mujer, a Herodías, le estaba afectando demasiado, le era un obstáculo. Y entonces pues tuvieron que meter a Juan el Bautista en la cárcel. Ya sabéis lo que pasó, la hija de Herodías empezó ahí una danza en una fiesta que tenía Herodes y nosotros nos emocionamos tan fácil en cuanto nos tomamos 2 copas de algo, bueno, allí y se fascinó este hombre y a continuación ya sabéis lo que pasó. Le ofreció hasta la mitad del reino, cuando estamos un poco alegres y con 4 copas de más, ya sabéis, ofrecemos la luna sin ser nuestra. Y él le dijo, hasta la mitad del reino te lo doy. Y ella le dijo a su madre, ¿qué le pido? ¿Qué ciudad? ¿Qué le pido? Y le dijo, no, solamente la cabeza de Juan el Bautista. No le pedía mucho, pero le pedía la cabeza de un hombre de Dios. Y a este hombre le dolió mucho el tener lo que hacer, pero se había comprometido. Llevemos cuidado con lo que nos comprometemos nosotros. No nos comprometamos con cualquier cosa. Cuando nos comprometamos con algo, lo podamos cumplir. Y no nos comprometamos para hacer cosas indebidas. ¿Qué hizo este hombre? Se vio comprometido y tuvo que cortarle la cabeza a Juan el Bautista, a pesar de que le respetaba y le valoraba como hombre de Dios y le tenía temor. ¿Pero qué pasó? Entonces Jesús, él se enteró de esto. Jesús no se puso a llorar, no se encerró, no se deprimió, sino que entonces dijo, ahora es mi momento, porque Juan había venido para esto, para ese, él tuvo su momento, no fue mucho tiempo, Juan tuvo su tiempo. ¿Su tiempo cuál fue? Bautizar al Cordero de Dios y presentarlo. Preparar el camino al Señor. Preparar el camino al Señor. Y le dijo, Jesús, ya lo tienes preparado. Y en cuanto lo tenía preparado, para que no hubiese rivalidad, para que no tuviese discípulo uno y discípulo otro, Dios permitió o quiso que a Juan el Bautista muriera muy joven, muy joven. Daros cuenta que se llevaba solo 6 meses con Jesús, eran primos en la carne. Entonces Jesús, él empieza a coger y como cada día hacía, él se ponía muy de mañana, muy de madrugada en comunión con el Padre. Y cuando él salió y empezó a predicar, la gente le seguía, una gran cantidad, ya lo veis, 5.000, yo qué sé si a lo mejor irían 10, 15 o 20.000, no lo sabemos, una gran cantidad
Qué día más hermoso, ¿verdad? Era un día precioso, no el día, sino los acontecimientos. La gente venía a Jesús, Jesús sanaba, Jesús estaba restaurando a las personas. Él había venido para eso. Aunque había venido para reconciliarnos con Dios, aunque Él había venido a traer el reino de Dios a la tierra, pero Él también vino a hacer el bien. Porque Dios no solamente nos predica el Evangelio a través de sus hombres y de aquellos hombres y mujeres que conocen el Evangelio, sino lo que Dios también quiere es hacernos bien. Porque el Evangelio son buenas noticias, pero dentro de esas buenas noticias hay noticias de restauración, noticias de sanidad, noticias de liberación. Porque es el Evangelio y todo ese poder va encerrado, no encerrado ahí con candado, sino va en lo que Dios ofrece para nosotros. Entonces Jesús, en ese día vinieron muchísima gente a Él. Sabéis que Jesús cogió mucha fama y la fama que cogió Jesús fue porque el Espíritu de Jehová estaba sobre Él y le estaba utilizando para hacer grandes obras. Sabed una cosa, que nosotros, si queremos que Dios nos dé esa fama, pero no para usarla para nosotros, porque Jesús nunca utilizó la fama para Él, todo lo que Él hacía era para la gloria del Padre, de hecho que nunca hizo nada por su propia cuenta, ni por su propia voluntad. Él dijo que lo que el Padre le mandaba hacer, eso es lo que Él hacía. Por eso nosotros tenemos que aprender de Jesús. Dice Isaías que no vocearía por las calles, no se oiría su voz. Quiere decir que Él no proyectaría lo que era su personalidad, sino que Él solamente lo que proyectaba era la gloria del Padre para beneficiar a cada uno de nosotros. Y eso tenemos que aprender todos los hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasó aquel día? Un día extraordinario. Qué bien, hay gozo. Daros cuenta que el Señor hiciera, esta tarde ha habido algo muy hermoso, que aunque nosotros no, aparentemente parece que no ha sucedido nada, hoy ha habido un acto que por las circunstancias de estar nuestra hermana así, esperemos que el Señor va a hacer un día un milagro grande y entonces ella pegará 4 brincos en el mar y se bautizará ella, pero bueno. Pero confiamos en el Señor que lo va a hacer. Pero una de las cosas es que hoy ha habido gran gozo en el cielo, hermano. Aunque alguno de nosotros haya dicho, ha habido gozo en el cielo. Porque una mujer, una hermana, ha decidido seguir a Jesús. Y hay más gozo en el cielo por uno que se arrepiente que por 99 que ya están arrepentidos. Nosotros a lo mejor lo vemos absurdo, no, pero lo dice de Cristo. Porque a Cristo una alma para Él hace mucho. Porque una alma, Él murió por todos. Y el diablo quiere llevárselo a todos. Por eso Cristo, cada alma que decide seguir a Jesús, esa alma para Él es muy importante. Así que gloria a Dios por este acto, por esta hermana. Entonces, en aquel día ya había estado predicando Jesús, la gente se había gozado, había sido un día completo. Dios se había manifestado de una manera gloriosa en tantísima gente. Cristo había anunciado el reino de los cielos, Cristo había sanado, había liberado, o más bien Dios utilizándolo a Jesús. Pero llega el atardecer, llega ya la hora que sabemos que a las 6 de la tarde, en el pueblo de Israel sabemos muy bien que en la antigüedad que los días empezaban a las 6 de la tarde y ahora también. El Sabbat empieza a las 6 de la tarde. Y es un día normal. A las 6 de la tarde ya empieza la noche y a las 6 de la mañana es cuando ya termina la noche y empieza el día. No es como nosotros, que nosotros no tenemos ni día ni noche. Y más los españoles, que trasnochamos y no sabemos cuándo es de día y noche, que cuando y como tenemos luz, pues claro, parece que las 24 horas son de día. ¿Qué pasó entonces? Jesús le dicen, Señor, los apóstoles, claro, estaban preocupados. Jesús no estaba preocupado y podemos decir, bueno, ¿por qué no estaba preocupado? Es que le da todo igual a Dios. No te equivoques, el Señor lo tiene todo controlado y Él se preocupa. Mire, se preocupó que envió a Jesucristo a morir por nosotros antes que nosotros naciésemos. Él se preocupa, muy bien preocupado. Pero entonces le dicen, Señor, mira, toda esta gente lleva aquí todo el día. Estamos muy bien, estamos muy contentos, pero ahora ¿qué va a pasar con ellos? Despídelos que se vayan, para que por lo menos en alguna aldea de por aquí cerca puedan algunos comer o puedan quedarse a dormir.
Y Jesús le dice, bueno, pues dale vosotros de comer. Imaginaos, ellos se quedaron, pero Señor, tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Pero ¿cómo Dios se pone a decirle esto a aquella gente, a estos discípulos? ¿Cómo Dios se atreve a veces a meternos a nosotros en algunos embolados? Porque es que Dios no es como nosotros, ni nosotros somos como Dios. Nosotros estamos limitados a un cuerpo de muerte. Dios, aunque Dios tenía un cuerpo, Cristo, que era un cuerpo limitado, pero en él habitaba corporalmente toda la deidad de Dios, todo el poder de Dios. Y aunque también habita en nosotros, no se nos olvide, porque nosotros tenemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo morando en nosotros. Porque cuando tú recibes a Jesús, Él dice que Él viene y hace morada en nosotros. Lo que para nosotros esto es absurdo. Y decimos, ¿cómo Dios, ese Dios que hizo el cielo y la tierra, esté dentro de mí? Si soy tan pequeño. Pues sí. Dios se ha dignado en mirar nuestra bajeza y venir a morar en nosotros. Solamente es que nosotros tenemos que conocerle, entenderle, comprenderle, porque nuestra vida cristiana no consiste en estar solamente viniendo los jueves, los sábados y los domingos, sino tener una comunión diaria con Dios y un conocimiento y una relación con Dios todos los días de nuestra vida, porque así vamos conociéndole. Porque aquí cuando venimos estamos en la presencia del Señor y la palabra de Dios se nos da para instruirnos y formarnos y capacitarnos. Pero cuando nosotros estamos en nuestra intimidad, en la presencia del Señor, lo que hacemos es tener una intimidad personal, íntima con Dios. Y ahí es donde le decimos cosas al Señor que no las decimos delante de las demás, porque delante de los demás no podemos decir ciertas cosas. Y nosotros delante de Dios nos abrimos con todo nuestro corazón. Y sabemos que Dios nos escucha, nos perdona porque nos ama. Entonces Jesús les dice, bueno, aquí está esto, tenéis que darles de comer vosotros. Y ellos dicen, tenemos 5 panes y 2 peces. Y entonces el Señor dice, bueno, hacer que la gente se recueste. Y si nos damos cuenta de aquí de las cosas, que parece que todo es de película, pero allí los 12 discípulos tuvieron que creer. No le dijeron, Señor, imposible, esto no va a pasar. No dice la palabra eso. Ellos creyeron. ¿Qué creyeron? Esperaron en lo que el Señor, estaban a las órdenes de Él. Le dijeron, hacer que la gente se recueste, se siente. Todo orden, os dais cuenta, toda la gente ordenada, no estaban por allí corriendo, todos ordenados porque tenían que repartirle el pan. Ellos no sabían, los apóstoles, cómo esto iba a acontecer, solamente ellos estaban esperando en el Señor. ¿Y qué hicieron? Creyeron al Señor. ¿Qué siguieron haciendo? Obedecieron. ¿O no? Y cuando uno cree en el Señor y le obedece, pueden pasar muchas cosas. Cuando no cree, no pasa nada. Y cuando uno desobedece a Dios, no pasa nada. Solamente nos vienen muchas cosas que no son agradables. Pero cuando nosotros creemos al Señor, ponemos nuestra fe en Él y obedecemos, acontecen cosas muy importantes como en aquel día. Allí entonces ellos se sentaron, se fueron sentando ordenadamente y entonces le trajeron los panes a Jesús y Él lo que hizo es que oró, se los presentó al Padre y se los dio a los discípulos y ellos empezaron a repartir. Ellos se fueron allí con 12 canastas vacías. Porque si luego recogieron 12 canastas y las llenaron es porque tenían 12 canastas vacías, ¿verdad? Pero ellos tenían las canastas vacías, pero Dios las llenó. Muchas veces nosotros no tenemos que ofrecerle nada, que una miseria de nada. Y tenemos canastas, pero si creemos y obedecemos, Dios está dispuesto a llenarlas. Y va a llenarlas de lo que sobra. Porque Dios quiere decir que Dios es un Dios, no es miserable como nosotros. Y perdón la expresión, incluyéndome yo. Él es un Dios que Él abunda. Él es rico. Dice que la plata y el oro es todo de Él. De hecho, que nosotros no hemos tenido que hacer minas de oro y de plata. Ya las puso Dios ahí. Y el petróleo está ahí, lo están sacando y nos estamos aprovechando. Uno los están aprovechando de Él y otros lo pagamos como ellos quieren. Pero, hermanos míos, hermanas, esto lo puso Dios. Esto lo ha puesto Dios.
Lo que pasa es que nosotros comercializamos con todo. Pero es otra cosa a lo que voy. Ellos que hicieron, obedecieron. Y vieron el poder de Dios. Se saciaron. Pero al día siguiente, no sé en esta lección o en la otra, la gente buscó a Jesús. Lo buscaron. ¿Dónde te fuiste, hombre? Es que te hemos estado viendo las barcas y no estabas. ¿A dónde te fuiste? Y Jesús le dijo, me buscáis, pero no porque me buscáis a mí, sino porque ayer teníais hambre y os di de comer. Venían buscándolo para hacerlo rey. Y él dijo que lo que tenían que hacer era buscar el pan que da Dios. Y ellos dijeron, bueno, Moisés nos dio maná en el desierto, ¿tú qué nos das? Y acababa el día anterior de hacer un milagro de lo grande, de lo grande. Con esto quiero decir, hermanos queridos, que nosotros como creyentes tenemos que ir conociendo cada día al Señor. Y no solamente conocerlo para decir, ay, una vez no, sino tener una experiencia personal con Dios y saber qué clase de Dios tenemos. Que nuestro Dios es único. Es único. Nuestro Dios no es un Dios de religión, no es un Dios dado a hacernoslo pasar bien y de coritos y de canciones y de predicaciones. Nuestro Dios va mucho más allá. Por favor, no me malentendáis, que a mí me encantan los coritos y me sé un montón. Coritos y canciones y la palabra. Pero a ver si me entendéis, nosotros tenemos que ir por encima de más. Tenemos que ir lo que es al corazón de Dios. Tenemos que ir a conocerle a Él. Tenemos que disfrutar porque vamos a beneficiarnos mucho de Él. Mucho. Entonces, ¿por qué he leído esta palabra? Nosotros, mirad, nosotros tenemos que tomar decisiones muchas veces. ¿Por qué tenemos que tomar decisiones? Porque nosotros, hermanos, Dios nos ha llamado a ser un cuerpo, un pueblo de Dios, de gente santa, gente perfeccionada, gente justificada por Dios. Nos ha llamado a ser la iglesia de Cristo, la iglesia que se nos ha dado una gran responsabilidad y es de reconciliar al mundo con Dios. Ese ministerio, ese trabajo nos lo ha dado Dios a todos, a jóvenes, a adultos, a hombres y a mujeres. Es un ministerio que ya Cristo fue el primero en desarrollarlo. Cristo vino a la tierra y lo que Él vino fue primeramente a reconciliar al mundo con Dios. Primeramente es a reconciliar al mundo con Dios. Y una vez que lo estaba reconciliando fue cuando Él dio su vida por toda esa gente para que su vida, para aquellos que estaban siendo reconciliados, como para nosotros y los que tengan que ser reconciliados, esto es, nosotros estábamos apartados de Dios por causa del pecado, éramos enemigos por lo que decimos, por lo que hacemos y estábamos separados de Dios, pero entonces Cristo vino y nos reconcilió. Él fue el mediador entre Dios y los hombres y lo sigue siendo. Entonces Él nos llama a nosotros también a reconciliar al mundo con Dios. Por eso Dios nos quiere que conozcamos a Dios, para que nosotros conozcamos cuáles son las grandes bendiciones que Dios tiene, no solamente para nosotros, sino para los demás. Porque Dios no es un Dios exclusivo. Dios no es un Padre exclusivo. Y aunque tú puedes decir, Dios es mi Padre, y yo puedo decir, Dios es mi Padre, porque Él es Padre de todos aquellos que le aceptan por Padre. Y cada uno, por eso yo no me voy a enfadar contigo, porque tú digas, es que Dios es mi Padre, y también es mío. Claro, lógico. Pero Dios nos ha creado y nos ha traído a Él porque tiene un gran propósito y un gran proyecto. Dios nos creó para su gloria y para su alabanza, vale. Pero Dios nos ha creado también para que nosotros, siendo vasos, podamos ser vasos de honra en la tierra, movidos por el Espíritu Santo. Porque ahora nosotros, todo lo que hay dentro de nosotros, el Espíritu que Dios ha depositado en nosotros, las bendiciones que Dios ha depositado en nosotros, no son nuestras, son de Él, pero nos las ha dado a nosotros.
Por eso Él pedirá cuentas de todos esos beneficios, de todos esos dones que nos da, de todas esas funciones que Dios pone en nosotros, porque no son nuestras. Porque cuando nosotros vinimos al Señor, Él todas nos las fue dando por el Espíritu. Los dones Dios te lo ha dado. Y si tú le cantas al Señor es porque Dios te ayudó para que tú le cantes. Y si tú hablas de Él a otra persona es porque el Espíritu del Señor te induce, te estimula, te anima a que lo hagas. ¿Por qué? Porque tú amas a Dios y quieres amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no quieres que tu prójimo se pierda, sino que igual que Él quiere que todos los hombres no se pierdan, sino que vengan a la salvación, nosotros queremos, igual que Él, porque somos suyos, que la gente se salve. Entonces, Él tiene planes y proyectos con nosotros. Pero hay un problema, que nosotros tenemos que materia prima para poder desarrollar esos proyectos de Dios. Porque nosotros como pueblo de Dios, nos ha llamado Dios para poder desarrollar Dios sus proyectos a través de nosotros. Nosotros decimos, bueno, es que la Biblia ya está completa. ¿Yo dónde entro ahí? Dios llamó a Abraham y Dios quería hacer una nación, quería hacerse un pueblo para él. Y Dios escogió a Abraham, un hombre que ya tenía relación con Dios, porque Dios no llama a uno de la calle si no cree en Dios. Él ya tenía comunión con Dios, Dios se le estaba revelando. Pero Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Le mandó que dejara a su familia y su tierra y se fuera a una tierra que él no conocía, a una tierra en la cual él tenía que caminar por fe. Y lo hizo. Y era un hombre que no tenía mucha fe, pero en esa trayectoria Dios lo perfeccionó. Y su fe y la obediencia de él hizo que Dios le contara por justicia, se quedó justificado delante de Dios por esa fe que él puso, con todos sus defectos. Porque Dios te llama a ti y a mí y no somos perfectos, pero no te olvides que somos personas que hemos sido justificadas, santificadas, somos perfectos delante de Dios. Y solo somos porque Dios nos justificó en Cristo, nos santificó y nos perfeccionó. No porque nosotros lo fuéramos antes, no, es que Él lo ha hecho en nosotros. Entonces nosotros tenemos que creerlo. Entonces Dios, mira lo que hizo también con Noé. Dios tenía que hacer tenía un proyecto ahí muy problemático, muy grave, y era porque la humanidad eso era un caos. No podemos ni imaginar lo que había allí. Y entonces Dios cogió a un hombre que dice era justo, era temeroso, un hombre que temía a Dios, que tenía relación con Dios, porque Dios no te va a llamar si no tienes relación con Él. Dios no te va a usar si tú no tienes relación con Él. Mentalízate. El corazón de Dios se vuelca a aquellos que tienen un corazón como Él. Entonces, ¿qué hizo Dios? Cogió a Noé y le dijo, mira Noé, he determinado hacer esto. No había llovido sobre la tierra, aún no había llovido, dice la palabra de Dios. Habla de la lluvia para cuando llega el diluvio. No había llovido. Sin embargo, ¿qué hizo Noé? Creyó a Dios. Creyó a Dios y obedeció. Y tuvo que estar un tiempo haciendo el arca, contracorriente, contra las burlas, contra cuántas cosas. Pero él cumplió el proyecto de Dios. ¿Y de qué diríamos tantos hombres de Dios en el Antiguo Testamento como en el Nuevo y como nosotros hoy en día? Pero claro, nosotros diríamos, pero es que ya la Biblia, el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo ya está cerrado. ¿Qué pinto yo aquí? ¿Cómo que qué pintamos? ¿Acaso no somos hijos de Dios? Es que si Dios quiere salvar a una persona y a ti te utiliza para que tú seas puente, para que tú seas un mediador entre Dios y esa persona para que seas salva, ¿no es un proyecto de Dios para esa vida? ¿Es que tú lo ves poca cosa? Es que es poca cosa que una persona se salve, y más si era cualquier persona. No, un alma para Dios vale muchísimo. Él murió por esa alma. Él vino a la tierra por esa alma. ¿Acaso nosotros éramos justos? ¿Acaso nosotros somos mejores que la gente de la calle?
A veces nosotros nos pensamos que porque estamos aquí, escuchamos el Evangelio, es que al final yo es que como era bueno, el Señor me tuvo que salvar. No te equivoques. Fue la gracia de Dios, fue la misericordia de Dios, fue la bondad de Dios, que Él nos tuvo por dignos. Más bien es que Él miró la dignidad de su Hijo y nos vio bien en Él. ¿Y por qué no lo hizo en otro? Eso es problema de Él. No vamos a cuestionarlo. Porque dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y podemos decir, Dios no es injusto. ¿Qué va? Dios es justo. Quien no somos justos somos nosotros. ¿Quién somos nosotros para cuestionar a Dios? Solamente tenemos que decir, bendito sea Dios, que Él fijó sus ojos en mí y en mi familia. ¿No? ¡Aleluya! ¡Gloria a Él! Pero ahora está el problema en nosotros. Nosotros vamos a tener que hacer cualquier cosa, por ejemplo, como lo que está en vuestro corazón, para cambiar de lugar. Y como eso, tantas cosas. ¿Quién diría que yo iba a estar viviendo en San Pedro del Pinatar? Solamente mi familia sabe cómo Dios preparó las cosas. Yo no tenía de esto. Y yo le dije a mi mujer, quítatelo de la cabeza, las ilusiones de playa, quítatelas. Pero Dios es Dios. Y hace las cosas. Mira a Sara, 90 años, imagínate, y los años eran igual que ahora. Porque Sara ya no estaba en los tiempos de cuando eran de 900 y pico años. ¿No? A partir del diluvio, Dios dijo a Noé, a partir de ahora serán 120 años, va a ir bajando la edad. Y Sara murió con 145 años. Pero resulta que Sara con 90 años y no había tenido hijos, era estéril. Y con 90 años, imagínate una mujer, ahora hasta con 60 años, con la inseminación artificial se arriesgan algunas y los tienen. Pero es que esto fue una cosa natural. Dios dijo que le iba a dar un hijo y se lo dio. A ella. Y ella se echó a reír, dijo, ¿quién le va a dar placer ahora a mi marido? Y yo le voy a dar de mamar a mis 90 años a un crío. Pero Dios es así. Y Dios hace de que para nosotros es una barbaridad, pero no, para Dios no. Porque lo que para nosotros es imposible, para Él no, ya lo sabéis. El brazo del Señor no se ha acortado. Quiere decir que aún está extendido. El día que Dios acorte su brazo para alguno, desgraciadico de nosotros, pero que siempre tenga su brazo extendido. Eso quiere decir que la misericordia de Dios siempre está a nuestro favor. Entonces pasa una cosa, nosotros tenemos que hacer cualquier cosa y lo lógico, somos personas que enseguida miramos la situación, ¿no? Y vemos las posibilidades. Y yo me acuerdo cuando estuve, ahora en febrero a finales, estuve en las Asambleas de Dios, que es donde estoy, en el congreso que estuvimos, y estas palabras me las apunté y me quedaron también, digo, estas me van a beneficiar a mí mucho y vale también para beneficiar a otros. De un predicador que estaba hablando una palabra para cosas que tenían que los pastores realizar y proyectar en sus vidas, y a veces nos limitan porque nuestra mentalidad. Y uno de los apuntes que cogí que fue este: no dejes que te desalienten los recursos escasos. Cuando nuestros recursos son escasos, ¿qué nos pasa? Nos desalentamos y decimos, no puede ser. Hay que ser sensato, no. Por la lógica, no. Y te digo, y por la lógica, si tú lo haces, si nosotros lo hacemos porque nos gusta, nos agrada, queremos y no es la voluntad de Dios, sabemos que es un fracaso. Pero si es de Dios, si Dios tiene un sueño para nosotros, si Dios tiene un propósito, no hay quien lo frene. Ahora, lo puede frenar
lo puede frenar nuestro desaliento. ¿Y qué es nuestro desaliento? Es decir, no tengo nada, como los discípulos, ellos no les dio tiempo a desalentarse. Dijeron, tenemos 5 panes y 2 peces. Y dijo, pues venga, vamos. Y es lo que hay que hacer. Como le estuvimos dándole vueltas y vueltas, al final nos crea un desaliento. ¿Y sabes lo que es el desaliento? Lo que te hace volver, ir hacia adelante, no. Lo que te hace es retroceder. Retroceder. Y cuando tú retrocedes, ¿estás agradando a Dios? Dice en Hebreos que el que retrocede no agrada al alma del Señor. Y no digo en todas las áreas. Entonces, no permitas que cuando hayan escasos recursos, como me pasó a mí, tenía escasos recursos y digo, ¿de dónde va a venir esto? Y no es que me desalentara, sino que dije, bueno, no sé, yo creo que sí. Pero al final el Señor a veces por su misericordia, porque Dios no es como nosotros, hace cosas que nos asombran. No dejes que la escasez de recursos te desaliente. Confía en el Señor. Entonces, otra cosa, no permitas que el pensamiento calculado deje a Jesús fuera de la ecuación. Cuando tú calculas las cosas, estás dejando a Cristo fuera de lo que tienes que hacer. Si yo tengo que hacer algo para Cristo, si yo quiero hacer algo para Cristo, Cristo tiene que estar en el centro. Cristo no me tiene que ayudar. Cristo no tiene que empujarme a hacerlo. Cristo es el que tiene que hacerlo. Y es el que me tiene que ayudar a mí a hacer lo que Él quiere que yo haga. Que es diferente. Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Y yo sé, como le he dicho muchas veces a los hermanos que predican, digo, hermano, yo no es que sepa mucho de la Biblia. Hay otros que me echan la pata, pero yo digo una cosa, cualquiera que haya leído la Biblia puede predicar. Y aún tal vez mejor que yo. Pero puede ser que un día a algunas personas de esas, cuando le digan, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, como Él dice, no os conozco. No sé quién soy, pero Señor, si predicamos en las plazas, echamos demonios en tu nombre. No estuviste bajo la voluntad de mi Padre. Quiere decir, no hicisteis lo que mi Padre quería, sino lo que vosotros queríais. Porque yo puedo utilizar el nombre de Jesús, porque el nombre de Jesús no es una magia, no es una lámpara como la de Aladino. Pero el nombre de Jesús los demonios lo conocen muy bien. Y saben que ese nombre es un nombre que no solamente en este siglo, sino en el venidero persiste y seguirá. Porque es un nombre que lo puso el Padre. No lo puso José ni María. Lo puso el Padre, le dijo el ángel, le pondrá por nombre Jesús. No porque al ángel le pareció bien, sino porque le pareció bien al Padre. Entonces, pero yo no debo utilizar el nombre de Jesús para mis propios fines. Ni para hacerme una persona famosa. Por eso digo, se puede estar predicando el Evangelio, pero aquí lo que importa es que yo no puedo hacer nada. Si yo quiero agradar al Señor, yo lo necesito a Él. Necesito al Espíritu Santo para poder agradar a Jesús. Cuando yo digo yo, incluyendo a vosotros, hermanos, ninguno de nosotros podemos agradar a Dios por nuestra propia cuenta. Mentalízate. Si el Espíritu Santo no te ayuda, es imposible agradar a Dios. Porque nuestro corazón, las tendencias de Él es a desviarnos de Él. Pero el Espíritu Santo es el que viene a nuestra vida y Él nos anima, nos exhorta, nos consuela, nos fortalece y nos ayuda a tomar decisiones que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos porque somos humanos aún. Y aunque tengamos a Dios en nuestra vida, pero no nos olvidemos que mientras que estemos aquí en la tierra tenemos un cuerpo de carne y de sangre. Y que siempre el mayor de nuestros enemigos no será el diablo. Aunque es nuestro enemigo, pero nuestro cuerpo, nuestra carne es nuestra mayor enemiga.
Porque digo, no tengo ganas, no deseo, no me siento, no me dejo de sentir. Eso no es el diablo, es mi carne, es mis emociones, mis sentimientos. Y yo tengo que luchar y tengo que decir, no, tengo que tirar para adelante y tengo que actuar. Por eso, hermanos, sin Jesús nada podemos hacer. Si queremos proyectos, ya no digo por lo que estáis haciendo esto, sino por cualquier cosa que tengamos que hacer, de comprar una casa, de buscar un alquiler, de cualquier cosa que nos puede afectar a nosotros y a nuestra familia, es necesario, es bueno, es eficaz que nosotros no tengamos a Cristo a un lado. Yo me acuerdo una vez que teníamos esa casa donde se bautizó mi yerno, la tuvimos que vender y mal vendida, y aquello era muy grande, tenía 1.800 metros, la parcela, una piscina de 12 por 6 metros, y teníamos ahí 7 dormitorios, teníamos un salón de 98, teníamos 3 baños, la casa y otra en la piscina 4, pero sabéis una cosa, llegó un momento que las cosas se me complicaron y no podía pagarla cuando llegó la crisis. Y sabéis una cosa, os tengo que confesar, a la hora de hacer la casa, no le pedí permiso al Señor. No conté con Él, lo dejé fuera de la ecuación. Os lo digo sinceramente, para vergüenza mía. Pero cuando llegó el momento que las cosas me fueron tan mal ahí donde se me empezó a caer mi pelo, que tenía rizado negro y buen pelo, ahí lo pasé muy mal. Pasé unos 2 años de depresión muy fuerte, de verdad. Y tenía que estar trabajando y tenía que ir a la tienda y no tenía ni ánimo. Cada vez que me levantaba con ansiedad, ponía los pies en el suelo. Y muchas veces tuve que llorar. Pero cuando llegué un momento y le dije, mira, Señor, te pido perdón porque hice la casa porque me dio la gana. Así se lo dije. No conté contigo y sé que es un pecado porque soy tu hijo y no conté contigo. Hermano, os lo digo sinceramente. Y le dije, Señor, pero te digo una cosa, yo soy padre y soy malo. Si tengo que dar la vida por mis hijos, la doy. Tú que eres bueno, no la vas a dar por mí. Necesito que me ayude a salir de esta situación. Y en un año, hermanos, Dios hizo un milagrazo. Tardó el año, os lo puedo decir. No voy a contar más porque no hay tiempo para eso. Pero he ido experimentando en la gracia del Señor. Y por eso, hermano, no quiero hacer nada. No es bueno hacer nada sin Jesús. Es que lo necesitamos. Cuando hacemos algo, necesitamos que Jesús, no es que nos apoye, no es que diga, pues vale, no, es que Jesús lleve la iniciativa, que le contemos con Él. Tenemos que esperar, porque a veces vamos a Jesús y queremos, Jesús, voy a hacer esto, y ya lo he hecho, y luego decimos, no sale más, dice Jesús, y dice, pero es que contaste conmigo, pero si es que no me diste tiempo a que yo te dijera lo que tenías que hacer. Hermano, es la verdad. Nos pasa esto. Sin mí nada podéis hacer. Porque necesitamos a Jesús. Por eso, a la hora de calcular las cosas, no dejemos a Jesús fuera de nuestra ecuación. No lo dejemos a un lado, no. Tenemos que hacerlo. Hermanos, en nuestros proyectos, en todos los que tengamos que realizar, Jesús, ve delante, actúa, muévete. Y Él sabe lo que tiene que hacer. Él sabe lo que tiene que hacer y nos llevará. Lo que dije antes, los discípulos, aquel día, la predicación, todo el día, allí comenzaron con 12 canastas vacías. 5 panes, 2 peces, y al final se sació toda la gente. Comió pan y peces hasta hartarse. Y encima Jesús le dijo, no dejar las sobras por ahí tiradas, recogerlas. Y cogieron 12 cestas. ¿Qué nos dice esto, hermano? ¿Un milagro bonito, hermoso? Sí, nos dice mucho. Nos dice que tenemos un Dios que se preocupa por la gente, que tiene misericordia, que está dispuesto a darnos lo que haga falta y que Dios no necesita recursos, Él los tiene. Que Dios es rico. Pero solamente, ahora lo que Dios dice, oye, ¿qué tienes tú? Podría haber dicho, oye, no os necesito. Sin embargo, Él quiso implicarlos a ellos. ¿Qué tenéis? Dadle vosotros de comer. Dijeron, Señor, ¿cómo? Ni con 200 denarios podemos darle de comer a toda esta gente.
Tenemos solo esto, pero Él quiso implicarlos a ellos. Dios quiere implicarnos a nosotros en su obra. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros para salvación, pero Él se fue y Él dijo consumado es. Él consumó toda su obra, lo que tuvo que hacer. Sin embargo, Él ha querido que nosotros sigamos haciendo sus labores y que entremos en unas labores que no nos pertenecían. Como dijo Pablo, sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Él dijo, nosotros entramos en las labores de otros. Es lo que hace Dios. Otros vinieron predicando el Evangelio, nosotros seguimos, pero nosotros tenemos que seguir haciendo ¿qué? Lo que otros no hicieron, no. Nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiere que hagamos. Aquellos proyectos que Dios tiene, porque Dios tiene proyectos. ¿Verdad que nosotros soñamos? Y no me refiero cuando estamos, yo sueño despierto y deseamos y me gustaría tener aquello, quisiera hacer esto. Dios también tiene sueños. Su sueño más grande era salvarnos. Y lo cumplió y fue una realidad. Y entonces nosotros tenemos sueños y Dios tiene sueños y Él quiere seguir obrando, pero Dios ha querido, le ha placido, porque Él tiene millones de ángeles y Él podía coger y enviar sus ángeles, al igual que los tiene para nuestro servicio, para protegernos y cuidarnos. Él podía mandar sus ángeles para predicar el Evangelio y lo predicarían mejor que nosotros y cantarían mejor que nosotros porque lo hacen. Pero a Él le ha parecido bien coger a la naturaleza caída, lo vil, lo menospreciado, lo que no éramos, y vino a salvarnos. Y encima Él se constituyó nuestro hermano mayor y se preocupó de nosotros, nos redimió y encima no se avergüenza de llamarnos hermanos y nos ha dejado hermanos. El ministerio de la reconciliación, y consiste en esto, en que tú y yo tenemos que reconciliar a la gente por medio del Evangelio, decirle a la gente, tú necesitas a Cristo y nosotros somos los mediadores. Entre Dios y los hombres, Jesucristo es el mediador, pero entre Jesucristo y nosotros, entre Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, pero entre Cristo y nosotros, y entre Cristo y el mundo, nosotros, la Iglesia, somos mediadores. No la Virgen, no San Pedro, no San Juan. Los hijos de Dios todos somos mediadores. Estamos para mediar, tenemos el ministerio de la reconciliación. Cristo le decía a la gente que se acercaran a Dios, le anunciaba el reino de los cielos. Y nosotros también somos aquellos que hemos sido llamados para ministrar este ministerio de la reconciliación. Y nosotros tenemos que contar con Cristo. Y tenemos que saber que vinimos al Señor y no teníamos nada. Hermanos, hemos venido al mundo y no teníamos nada. No teníamos nada. No teníamos nada. Y ahora lo tenemos todo. Decía Pablo, sea Pedro, sea Cefas, sea Apolos, todo es nuestro. Cristo es nuestro. Todo es nuestro, hermano. Lo que pasa es que a veces somos personas que no tenemos visión, tenemos una escasa visión y creemos que somos tan pobreticos. Pero hermano, el cielo está a nuestro favor. El cielo está a nuestro favor, solamente necesitamos creerlo. Y lo que necesitamos es conocer a Dios. Conocer a Dios. Estos hombres como Pablo y otros, que hay tantos, y hoy en día también, que hay hombres y mujeres, hoy en día, no nos vamos a remontar a la palabra. Sí que como dice en Hebreos 11, hay una nube de testigos que ellos nos dan ejemplo, pero es que hoy en día también muchos hombres y muchas mujeres que están teniendo una relación personal con Dios tan grande que ellos pueden ver la gloria de Dios en sus vidas. Y nosotros, no es que diga que nosotros no haya aquí ninguno de nosotros, sí, sino para que aprendamos y sigamos aprendiendo. Entonces nosotros dice que hay una materia prima para que nosotros podamos utilizarla y así poder realizar el sueño de Dios. ¿Yo puedo realizar el sueño de Dios? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Cómo puedo yo entrar en las labores que Dios me ha dicho que yo colabore con Él? Tenemos esta materia prima y es la fe y la obediencia. No hay otra. La fe y la obediencia. Porque yo puedo decir, no, es la oración y el ayuno. Es que la fe, si tú tienes fe en Dios, tienes oración y ayuno.
Porque no tienes fe si no tienes... Porque si tú tienes fe es porque tú tienes una relación con Dios de oración y haces tu ayuno para hacer que tu carne se debilite y tu espíritu se fortalezca en él. ¿Sabes? No, porque a veces se puede uno malentender y decir, es que si tengo que tener fe y obediencia, ¿y entonces la oración qué? ¿Y entonces el ayuno qué? No, es que yo no puedo hacer ciertas cosas si primeramente no conozco a Dios. Y luego si no tengo fe en Él y tengo que obedecerle. Cualquier hombre, Abraham tuvo que conocer a Dios. Era una empresa, eso era exagerado. Lo que él iba a hacer, eso no tiene nombre. Hacer un arca allá en un sitio desértico. Hacer un arca, esperando a que llueva, que no ha visto llover nunca, y que venga ese agua y arrastre el arca y los libre. Y que la prepare y que hizo, ¿sabéis lo que hizo? Lo vemos ahora como una historia bonita de escuela dominical, ¿no? Pero es que vemos ahí el poder y la gloria del Señor. Y ahí vemos un hombre que creyó a Dios y le obedeció. Aunque pasara por momentos que le vinieran dudas, pero eso no quiere decir que porque te vengan dudas es que no tengas fe. Tú tienes fe, pero ahí te vienen las dardas del enemigo que vienen a tu mente y quieren paralizar la obra. Pero nuestra mirada tiene que estar en Cristo, nuestra obediencia es Cristo y nosotros tenemos que confiar. Nunca pienses que estamos capacitados. Pablo mismo, un hombre que yo admiro, la personalidad de Pablo, y admiro los escritos de él, la revelación, no los escritos de él, sino la revelación que el Espíritu Santo le da para escribir a los hermanos de donde van dirigidas estas cartas, que luego nos las aplicamos nosotros para nuestra edificación. Y él decía, ¿y quién es suficiente? ¿Y quién es el competente para poder realizar la obra de Dios? Cuando hay algunos que dicen, yo puedo, pero ¿quién somos nosotros? Lo que somos es por la gracia de Dios. Como Pablo decía, he trabajado cuando él empieza a hablar porque en Corintios le están desacreditando los falsos hermanos y entonces él tiene que decir, he hecho esto y hace una lista exagerada de cosas que hizo. Pero ¿qué dice él? He trabajado más que todos los apóstoles. ¿Pero qué dijo él? Pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Ahí tenemos que puntualizar. Nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si la gracia de Dios no te guía, no has hecho nada. No vale para nada, porque será pasado por fuego y como has construido sobre hojarasca, eso se destruirá. Nosotros tenemos todo lo que construyamos sabiendo, sepas, hermano y hermana, que todo lo que tú puedas hacer en Cristo es por la gracia de Él en ti. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y voy a terminar ya volviéndote a recordar esto. Quiero que se nos quede, quiero que también a mí se me quede. Porque los que predicamos no solamente debemos de predicar para los que están sentados, es muy fácil a veces, aunque se nos tiemblan las piernas y aunque a veces nos pasan ciertas cosas a los que estamos aquí arriba, porque no es fácil a veces predicar, aunque algunos lo piensen que es muy fácil. Hay de la persona que se cree, de la gran responsabilidad que tenemos. Pero yo digo algo importante, que los que predicamos no solamente predicamos para ahí, somos un canal. Y cuando el canal pasa el agua por ahí, el canal también se humedece, se empapa, se filtra el agua en él. Si no, el canal se reseca y se agrieta. Entonces, tanto los que estamos aquí predicando la palabra, necesitamos que cuando esa revelación, esa palabra de Dios pase por nosotros para edificar a los hermanos, para bendecirlos, para instruirlos, para animarlos, para que crezcamos en esa estatura de madurez y crecimiento espiritual, para que todos nosotros, tanto vosotros que escucháis como el que está dando, sepamos que todos estamos para recibir de Dios. Porque si yo doy es porque he recibido. Y no me tenéis que dar a mí las gracias, sino las gracias a Dios. Porque yo de lo que doy, de lo que he recibido, doy. Entonces todos damos las gracias al que lo da todo. Así que con esto, y voy a terminar ya, sí. Tú tienes materia. Y es una materia prima.
es una materia buena, de la buena. No es un sucedáneo. No hay otra forma, no hay otra materia mejor. Aquí no es como en los supermercados que tienen la marca del supermercado y las marcas. Y tienes que pagar unas más caras que otras. Aquí no hay que pagar. Aquí no hay dos marcas. Hay solo una. Hay solo una. Es verdad que no hay que pagar, pero por un lado hay que pagar un precio alto. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar? Es que yo me tengo que negar a mí mismo. Es que yo me tengo que negar a mí mismo. Es que si quiero que Dios se desarrolle en mi vida y me use, tengo que hacer como Pablo, que cada día dice que moría. Y sabéis lo que es morir, ¿no? Porque habrá gente que se piensa, diré que Pablo se moría todos los días y resucitaba. Es que morir es negarse a uno mismo. Es hacer que uno mengue para que Cristo pueda desarrollarse en la vida de cada hermano. Y esta es la materia, como vuelvo a decir. No hay otra. La fe y la obediencia. Porque Dios te dirá, haz esto, y necesitas la fe. Y sabes lo que es la fe, ¿verdad? Hay muchos versículos de la Biblia ahí, hermanos, que, por ejemplo, yo veo que Gustavo, digo, Señor, una bendición. Yo no tengo... Yo muchas veces digo, y Jeremías dice esto, o dice la palabra de Dios dice esto, pero no todos los versículos como él y como otros, muchos se lo saben de memoria, pero sí este siempre lo llevo ahí porque se quedó grabado ahí con letras de fuego. Dice en Hebreos, es pues la fe, la certeza, en Hebreos 11, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, que por ella, dice, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, hermanos, queridos, hermanas, la fe en el Hijo de Dios. Jesús vivió por fe. Y tú dirás, hermano, sí, dice en Hebreos 12 que Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Sabes lo que es consumir? Dice, ¿qué consumes cada día? Pues yo en puesto de beber leche de vaca tomo leche de avena, ¿no? ¿Qué consume? Pues esto. ¿Qué consumía Cristo? La fe cada día. Padre, te di gracias porque tú me oyes. Y le dijo, Lázaro, sal fuera. Porque él creía, porque él consumía. Dice que Cristo dice que él es el autor de la fe. Y él consumía, comía de ella. Hermanos, nosotros no podemos vivir una vida cristiana decente, honorable y exitosa si no tenemos fe y no obedecemos a Dios. ¿Quieres que Dios te lleve a donde te quiere llevar? Cree en Dios, créelo y obedécelo y verás los resultados. Verás los resultados. Padre, en el nombre de Jesús, te doy la gloria y la honra en esta hora por tu palabra, Señor. Con todo mi corazón deseo, Padre, que mis hermanos y mis hermanas en esta hora, Señor, esta palabra les sirva de edificación y ellos la puedan, como yo mismo también lo necesito, la podamos aplicar a nuestra vida para que tú puedas, Señor, desarrollar tus funciones, tus sueños, tus proyectos en nosotros, porque somos tu casa, somos tu pueblo, somos tu iglesia, somos tu morada en la tierra y tú quieres realizarlo a través de nosotros. Por favor, ayúdanos a creer en ti y a no dudar de ti. Para eso, ayúdanos a conocerte y a entenderte para que podamos llevar una vida digna. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Minuto solo.